abrir la palabra de Dios en Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo 5, para leer los versículos 3 al 5. Vamos a tener esta lectura todos juntos. Dice la palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oramos. Nuestro buen Dios, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, esté atento, porque tú, Señor, vas a hablar. Tu palabra sea, Señor, expuesta, y que todos acatemos, todos llevemos, Señor, a nuestros corazones, a la vida diaria, este quehacer, Señor, espiritual, esta orden, esta bendición, Señor, de hacer tu voluntad. El Espíritu Santo que mora en nosotros, habla en nuestro espíritu. Es el ruego y el sentir de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Recordando hace 30 años, el director de aquel entonces daba una conferencia. Estábamos todos ahí, los trabajadores, oyendo, alrededor de unos 300 trabajadores. Y decía en su conferencia: pongan atención, estén atentos, es importante, porque voy a decirles que la concatenación de lo antes dicho con la concatenación de lo después dicho va a ser para cada uno de nosotros de beneficio. Y siguió con su conferencia. Ya una hora después estábamos acá en la oficina, el subdirector, el director y un servidor. Y se reía el director y nos decía: ¿cómo ven a todos estos ignorantes que cuando dije concatenación se quedaron con la boca abierta? No supieron qué quise decir. Y sonriendo el subdirector y un servidor voltea: ¿a poco no sabe qué quiere decir? No, yo tampoco sé qué quiere decir concatenación. Y se seguía sonriendo y el subdirector le dice: pues la verdad ni yo tampoco. Bueno, pues ahora vamos a saber qué es concatenación, ¿verdad? Para que, si pregunto, a lo mejor también estamos con la duda de qué quiere decir esto. Bueno, concatenación es la relación que hay de lo dicho con lo que se va a decir, donde hay una causa y hay un efecto. ¿Sí? Algo se dice, algo sucede y se relaciona con lo que se dice o va a suceder. Hay una causa y hay un efecto. En física cotidiana, toda acción hay una reacción. Bien, ¿por qué voy a hablar de la concatenación? Bueno, porque debe de haber un cambio, debe de haber algo que sucede por algo que sucedió. En estos días he estado viendo por ahí documentales de las Torres Gemelas, donde se le oye decir a los que entrevistaron: nosotros o yo era de cierta manera, y cuando vienen estos aviones y destruyen estas dos torres, fuimos diferentes. Y veíamos que tomaban sus banderas más en serio, oraban en las calles, se compartía la palabra de Dios. Había esa relación de una cosa con la otra, esa causa y ese efecto. Bueno, nosotros el domingo pasado escuchamos la palabra de Dios de los versículos, ¿cuáles? De Efesios. Pues los que brincamos ahorita para tener la lectura, el 1 y el 2, que viene siendo la causa, y la concatenación, que ahora sí ya tenemos esa palabra dominguera, ¿verdad?
por ahí la digamos. ¿Va a ser qué cosa? El resultado que se ve en estos 3 versículos que siguen, y que debe de haber una relación, y que si hay una causa, debe de haber un efecto. Bueno, vamos a ver rápidamente, porque ya lo tienen en su mente y seguramente lo practicaron. La causa. ¿En qué 2 cosas se resume versículo 1 y 2 del domingo pasado? Bueno, la primera, esta semana imitaste a Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Y será a ver qué pasa, a ver cómo lo ves. Si quieres, si no, pues no. O es una orden. Es una orden. Que imitemos a Dios, que sigamos a Dios, y es un desafío de los mayores que presenta la Biblia, porque hay otras cosas, pero ya cuando dicen imite a Dios, es un desafío. Y para que esto se dé, ¿qué se necesita? Primero, querer. Y para que haya querer, pues se solicita orando. Señor, ponme el qué, el querer. Porque yo no sé si el domingo pasado dijiste sí. Esto no me acordaba, esto me lo compartió el pastor, esto dice Dios, es una orden, voy a imitar a Dios. Y entonces tenemos que orar para querer. Pero para imitarlo, ¿qué más se necesita? Y es bien obvio, conocerlo, saber quién es Dios. En días pasados a los catecúmenos se les hacían algunas preguntas para ser miembros de la iglesia, y quién sabe si se las preguntamos a la iglesia, digan los catecúmenos, vénganse a la clase. Les preguntamos por los nombres de Dios, y cuál es su significado. Les preguntamos cuáles son sus atributos, todos y cada uno de ellos, y cuáles son comunicables y cuáles no son comunicables. Les preguntamos los oficios de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando ellos preguntaban en su momento, ¿y para qué es esto? Pues para lo que pide el versículo 1. ¿Qué cosa pide? Que lo imitemos. Y entre los atributos comunicables, yo tengo que ver cuáles son cada uno de ellos y vivirlos. Pero si no los conozco y preguntáramos ahorita, ¿imitamos a Dios esta semana? Pues estaríamos a lo mejor en un porcentaje, o a la peor, de nada, porque pues no sé qué es Dios, pero hasta ahí sé. Y entonces, ¿qué se necesita para conocerlo? Leer la Biblia. Y casi sé la fotografía de que si ahorita les pidiera, levanten la mano los que leyeron la Biblia, ya casi sé la fotografía, y ustedes también lo saben. Que la mayoría no leyó. Y mucho menos escudriñó, mucho menos meditó, y pues mucho menos imitó a Dios. Y yo no sé si cada domingo venimos con una expectativa y ver la gráfica de avance. Imitar a Dios, ¿va así? ¿O va hacia abajo? ¿O va un pico allá en Navidad, un pico allá en Semana Santa, y luego ya vuelve a agarrar su rutina? ¿O lo estamos tomando en serio al Señor? Si es una orden. Bueno, esta es una de las causas. La segunda está en el segundo versículo. Yo no sé cuántos de ustedes en esta semana le dijeron te amo y le hicieron sentir que realmente le aman a el esposo y a la esposa. ¿Lo hicieron esta semana? A lo mejor ya se dieron por ahí el paso, ya ves. ¿Le dijiste a tus hijos te amo? ¿O los hijos le dijeron a los papás te amo? Es que se me hace un nudo aquí, no puedo, no sé por qué. ¿Le dijiste a tu prójimo? ¿Le dijiste a los hermanos de la iglesia te amo? ¿Cuándo fue la última vez? A la peor, hasta la fecha, no, todavía no. ¿Y cómo va la gráfica? Así. Esta semana va a ser igual. Su hermano dice que te diga que te ame, pero tú sabes, desde hace 30 años ya te lo dije, ¿para qué quieres saber? A estos hijos ingratos, ¿cómo les voy a decir que los amo? Estos padres que nomás están molestando y que están con sus ideas antiguas, ¿cómo les voy a decir que te amo?
Y mucho menos le voy a manifestar, ayudándole a hacer algo, en un mandado, en comprarle, en llevarle, en hacer. Y a los hermanos, pues si no lo hago en la casa, pues menos a los hermanos. ¿Será que así quiere el Señor que sea la gráfica? Tanto el imitar a Dios y el del amor sea así. Y que tú estás pensando, mañana va a ser igual. Hoy fue un domingo, ya vi ese mensaje, ya me lo llevé, pero mañana sigue todo igual. Y entonces, ¿cómo podré, con esta causa, haya una, ¿qué palabra? A ver si estamos despiertos, porque ya veo a dos. Denme chance que en unos 5 minutos ya veo varios en la siesta bien profunda. Apenas en la primera palabra. ¿Verdad? Pregunto, ¿qué vamos a buscar? La concatenación. O sea, que lo que yo vi en el versículo 1 y 2, que el Señor me dice que haga, suceda para que yo pueda con los versículos 3, 4 y 5. Si no, no voy a poder. No va a haber esa relación. No se va a dar. Es necesario imitarlo. Es necesario amar para que podamos andar y caminar y avanzar y agradarle a Dios y podamos con los versículos siguientes. El desafío del versículo 1 y el reto del versículo 2 se sienten, se dan, si es que somos ¿qué? Dice el versículo 2, hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, estas dos causas se van a dar si somos hijos de Dios. Si no, es el termómetro para decir, bueno, ¿cómo saber si soy hijo de Dios? Hay muchos tips en la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio en espíritu de que soy salvo. Pero una manera sería viendo si estos dos versículos realmente los vivo o realmente los voy a vivir. Si fue y es el desafío y el reto de los versículos 1 y 2 una realidad en tu vida, la concatenación es importante, hermosa, bendita, agradable a Dios y te va a ayudar con lo que sigue en los versículos 3 al 5. El tema dice, ¿qué cosa es el tema de hoy? De la luz a las tinieblas. Eso es lo que quiere dar a entender el versículo. En los versículos 3 al 5 el apóstol trata o menciona pecados degradantes, corruptos, impuros, y no está toda la lista completa. Hay ahí nada más unos cuantos. Hay más que se van a ver más adelante, pero todos ellos son tinieblas, todos ellos son oscuridad espiritual, todos ellos son una sociedad sin ley, cuando no atendemos a lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos pide en estos 3 versículos? Cuerpos. A ver si dice ahí, a lo mejor mi versión nomás lo dice. Para estar con ellos calándonos, estemos en el caminito. Pide cuerpos, ¿qué? Versículos 3 al 5. Si no, para buscarla aquí en esta Biblia. Limpios, moralmente puros. ¿Sí? ¿Qué pide de la boca? Que también sea limpia. ¿Y qué más pide estos 3 versículos? Que conozcamos la advertencia solemne de Dios. La inmundicia no tiene parte con Dios. La inmundicia no tiene parte con Dios. Versículo 3. ¿Cómo es que podemos seguir a Dios? Que lo vimos en los versículos 1 del domingo pasado. Bueno, siendo limpio de cuerpo, moralmente puro, que no haya ¿qué? Fornicación, que no haya inmundicia, que no haya avaricia. Y todavía más allá dice, y ni aún se nombra, ni aún se nombra. ¿Eso será conveniente para ti y para mí? Así es correcto, es bueno. Esta práctica de estos pecados se dan en el cielo. Claro que no, nunca, en lo absoluto. Y nosotros oramos, Señor, venga tu reino,
¿Para que qué? Se echa tu voluntad. ¿Sí? Así como también así en la tierra. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines están cumpliendo con esto. Pidámosle al Señor, yo, Daniel Antonio Ríos Prince, quiero hacer eso que ellos hacen siempre. Ayúdame cada vez a limpiar, a quitar, a purificar mi cuerpo de todos estos pecados que menciona este versículo. En la iglesia, estos pecados se dan. Sí, sí se dan. Sí se dan. Y pues, de alguna manera alguien se ha acercado, ha comentado, ha dicho, ha llorado, se siente derrotado. ¿Y qué vamos a hacer con ese que se acerca y nos dice, yo he hecho estos pecados que menciona este versículo? Lo menos que debemos de hacer o nunca hacer es juzgar, señalar, criticar y todavía decirle al hermano, ¿ya supiste del hermano? Ese es el caminito, es el caminito que se sigue. ¿Qué debemos de hacer? No darle la espalda, no darle la espalda ni juzgarnos, porque si se te olvidó alguna vez o varias veces o muchas veces y a la peor todavía, tú también tuviste ese camino en la mente o en hecho, pero lo tuviste y el Señor te sacó. Hoy te sientes liberado de ellos, gloria a Dios. Es ese crecimiento, esa santidad, pero no los señales a ellos, no los critiques, ayúdalos a levantarse, porque eso es voluntad de Dios y lo dice su palabra, que nos exhortemos los unos a los otros en amor. Si no lo hacemos, ¿qué sucede con estas personas? Van vaciando su mente se va entenebreciendo, su corazón se endurece, pierden sensibilidad, se hacen ignorantes, se hacen ajenos de la vida de Dios, y esto nos lleva ¿a qué? A más lascivias, inmundicia, impureza, avaricia, suciedad. Así lo dice Efesios 4. La carne, los deseos de la carne son fuertes, ¿sí? De alguna manera se han acercado con algunos de ustedes, conmigo, y dicen, hermano, es que no puedo evitarlo, es que no puedo salir de ahí, ¿sí? Es fuerte la tentación, Satanás, las potestades son fuertes, pero ¿qué tenemos que hacer? Darle la mano, porque una vez que caen en ese pozo y se están sosteniendo en la orilla y no le damos la mano, van a caer en un pozo profundo que tal vez nunca salga. Fornicación, adulterio, infidelidad sexual entre los esposos, mentalmente o de hecho, sexo prematrimonial, vicios sexuales, en persona, en revistas, en la televisión, en el cine, en la playa, mentalmente, todos y cada uno de ellos forman parte de esa lista de pecado a la que el Señor dice, si practicas, no entrarán al reino de los cielos. Y dice Job 24, la porción de estos en su vida en la tierra será maldita, y el Seol los arrebatará. 1 Corintios 6 da un consejo que hizo José. ¿Qué hizo José ante este pecado presente, ante esta tentación? Huyó. Eso dice 1 Corintios 6. Huir de la fornicación. ¿No será un buen consejo? Porque una vez que dejas la puerta abierta y entra, cada vez va a ser peor. Y para que el Señor diga, ni aún ese nombre, que no platiquemos, que no mencionemos, que no hablemos de eso, porque eso nos llevará a pisar el lodo y a hundirnos en el lodo. Las estadísticas de estos pecados, ¿para dónde van? La gráfica. Si convives en este mundo y vives en este planeta, aquí en Monterrey se nota que la gráfica va para arriba, creciendo. Alguna vez les dije que hay más o menos 3 millones de señoritas que ya están embarazadas en México. Antes del matrimonio,
y son señaladas con fuego. Pero no se nos olvide que atrás de ese número de 3 millones de niños hay 3 millones de hombres que también estuvieron ahí en esa condición de pecado. Y tenemos el glorioso primer lugar en México de esta contaminación a nivel mundial. Hay más o menos 1 millón de abortos cada año, queriendo borrar, queriendo quitar esta vergüenza. Pero ahí sigue su pecado, ahí sigue su daño. ¿Y qué hace Dios con los que practican tales cosas y no se salvan? A los que practican esto los entrega a inmundicia, los entrega a concupiscencias, dejando lo correcto. Cometen hechos vergonzosos, impuros, y son destinados para esta condenación. ¿Y cuándo empieza su condenación? Aquí. Cuando yo platico con gente no creyente y que está practicando este pecado y que he seguido en el trabajo, sucede estas situaciones con alumnos o con compañeros. Les pregunto, bueno, ¿y caíste en esto y ves la consecuencia y ves tu tristeza? Pero yo veo que sigues, decides que no puedo. Es precisamente esas personas que su mente reprobada ya no ven, están ciegos y aunque estén sufriendo, siguen practicando estos pecados. ¿Qué más? Versículo 4. Una boca limpia. No palabras que deshonestas, no palabras necias, no truhanerías. No usar la boca en palabras deshonestas, en hechos deshonestos, donde no hay moralidad, donde se atenta contra la decencia. No se dan las cosas conforme a la razón, a la palabra. Son groseros, son descorteses. Cuando escucho a mis compañeros de trabajo, y lo digo porque yo creo que ustedes lo viven o se dan cuenta, hablan, platican, se burlan, lo hacen chusco, su relación sexual con su esposa. No es esto deshonesto. Y la pregunta es, si yo me quedo ahí y escucho, estoy atento y la curiosidad, o me río, me estaré contaminando como él. Yo debo detener esa palabra o retirarla y aconsejar. Testigos falsos existen en México, en la iglesia. ¿Existe el soborno a tránsitos? Ni pregunto, porque a lo mejor se levantan todas las manos, más que las lecturas de la Biblia. ¿Y eso qué cosa es? Deshonestidad. Y está en la lista que el Señor dice, no practiquemos. Necedades. Ay, algunos lo pensaban en los hijos, ¿verdad? Pero también están los hijos de Dios, ¿verdad? Que somos necios. La necedad es la terquedad, la tontería, el disparate, el pedir o hacer algo que sabes que es incorrecto y como quiera lo pides. Y me llama la atención lo que dice la Biblia. Es mejor estar con una osa con sus hijos que con un necio. Los que no saben de animales, si quieres ver enojada a la osa, es que te acerques. Cuando están ahí, ¿quién? Sus hijos. Matan hasta los mismos de su especie, que no hará con uno de los otros. Y dice la Biblia, mejor es estar con ella que con quién, que con un necio. Palabras necias, oídos sordos. Lo sabemos, la madre de todos los males es la necedad. Bueno, por ahí encontré un adagio persa que me llamó la atención, hablando de necios. Dice, el que sabe y sabe que sabe, es un sabio. Síguelo. El que sabe y no sabe que sabe, está dormido, despiértalo. El que no sabe y sabe que no sabe, es un niño, enséñalo. El que no sabe y no sabe que no sabe, es un necio, evítalo. Está más claro que el agua todo eso para no ser necios.
Truhanerías, engaño, jugarreta, trastada, estafador, habla tontamente, se burla. Yo creo que está bien fácil un ejemplo. Una báscula del Mercado Juárez. ¿Se entiende? La burla. Recuerdo que cuando entré a la facultad me dijeron, la maestra que sigue le dice la venadita. Y dije, pues será muy veloz. No, que no venadita, pues usaba lente. ¿Qué es eso? Burla, ¿verdad? Todo esto, dice el Señor, Satanás lo usa. Él usa el engaño, la sutileza para llevar y arrastrar a todos al infierno. ¿Cuán contaminada está la lengua en México? Pregunto, ¿estará tan sucia como para decirle Sodoma y Gomorra? ¿No está muy parecido el ambiente y lo que se dice a lo que lleva, a lo que degrada, a lo que se ve? Dice el versículo 4, no conviene esto a la iglesia, a los hijos de Dios. Pide la palabra lo contrario, que tú y yo tengamos acciones de gracias que edifiquen y alaben a Dios. Tito nos aconseja, de tal manera que no tengan que señalarnos nada. Cuando nos envolvemos en estos pecados mencionados, ya sea de palabra, o de risa, o de hecho, o de pensamiento, o de sugerencia, cuando nosotros quisiéramos corregir a nuestros prójimos, nos lo van a señalar. ¿Cuándo? Siempre. Por eso dice Tito 2:8, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. O sea, cuando te quieran criticar con la autoridad de que el Señor te ha cuidado porque has seguido sus pasos, te ayuda a vencer y ser ejemplo. Versículo 5. Conozcamos la advertencia solemne de Dios, una advertencia formal, una advertencia válida y que se va a cumplir, pero que a veces nosotros se nos olvida y la desvanecemos. Y ya no ponemos atención en ello y seguimos en nuestra rutina y caemos en algunos de ellos, poco, mucho, mediano, pero para el Señor es pecado, y si lo practicamos en poco, mucho o pequeño, es práctica. Y dice, con tales Dios no quiere nada. La inmundicia no tiene parte con Dios en lo absoluto. No importa tu profesión, tu conocimiento, no importa si eres rico o eres pobre, tu nacionalidad, no importa tu trabajo, no importa tu edad, que a veces vemos en los niños o en los ancianitos cosas sucias y decimos, ay, qué chistoso, ay, qué lindo. No importa el sexo, hombre o mujer, no importa si eres muy buena gente, si has compartido riquezas, no importa si asistes al templo, si eres líder de la iglesia, si practicas tales cosas, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, la idolatría, tú y yo, dice el Señor, no tendremos parte en el reino de Cristo, de Dios. La pregunta, ¿habrá mayor castigo para ti, para mí y para todo el mundo que no conocer a tu Creador? No convivir con Dios, no poder alabar y glorificar a Cristo y gozar de Él para siempre. No es un grave castigo. Por cambiarlo por estas acciones sucias, contaminantes. Y además, cambiarlas ¿por qué? Por el infierno. Más de 150,000 personas mueren cada día. Más de 150,000 personas mueren cada día. 4.5 millones cada mes. Más todos los que se han muerto desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Es una cantidad asombrosa. ¿Cuántos de ellos, tiempo pasado, cuántos del tiempo presente, cuántos de esta iglesia escogieron no tener esa paz que ofrece Dios? Escogieron sufrir, escogieron el castigo eterno, donde la tristeza no se acaba, su estado de ánimo no cambia, nunca mejora,
no tienen reposo, donde serán atormentados con fuego y por los siglos de los siglos, donde habrá llanto y crujir de dientes, destrucción espiritual y corporal que no acaba, donde se agoniza pero no mueres. Es la llama eterna, es la muerte segunda, es la abominación. Estarán por siempre expuestos al infierno, al tormento eterno. ¿Y todo por qué? Por la fornicación, la inmundicia, la avaricia, los deseos del cuerpo. De pensamiento, donde nadie te vio, donde no afectaste a nadie, pero tu vida la cambiaste o la cambias por este panorama, por el que la boca la usa para deshonestidad, para necedad, para truhanería, que ya es tanto que se oye por todos lados, ya es tanto que empuja el mundo y entra estos pecados a la iglesia y está tan arraigado que ya no lo sentimos. Pero todo este panorama desolador, todo este cuadro triste, doloroso, es para los que practican tales cosas. Pero este cuadro desolador no es para que tengamos miedo, terror y entonces busquemos a Dios. No, nosotros estamos tranquilos porque estamos haciendo lo del versículo 1 y 2. ¿Estamos qué? Imitando a Dios. Por eso esta semana vamos a leer la Biblia. Amén. Se quedaron varios amenes apagados. Seguramente la Biblia seguirá acumulando tierra. ¿Qué más? Segundo versículo. Vamos a amar. Vamos a decir que a mi prójimo, a mi familia, te amo. Porque yo veo a veces que se ve raro cuando hay besos entre la familia, que hay abrazos. No se diga allá afuera, cuando mi hijo Azael allá en la Álvaro Obregón me besa, quién sabe qué pensar de los dos, ¿verdad? Pero los que saben que somos padre e hijo, ¿qué es esto? Se tiene que dar el versículo 1 y 2 para que podamos con los versículos 3, 4 y 5. Pero nosotros, hermanos, somos ejemplo, somos imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él nos aparta de estos pecados, nos cambia la mentalidad y ahora tenemos una mentalidad de luz que distinga el bien del mal, que caminemos erguidos, vencedores de todas esas tentaciones, porque el Espíritu Santo nos guía, nos habla y nos está aconsejando, porque lo estamos llamando y lo estamos imitando. Y hermanos, no aprovechemos la doctrina paulina de la gracia como un pretexto para practicar tales pecados. Nosotros marcamos una diferencia. Somos luz, gloria a Dios. Somos tinieblas, oremos por los caídos, hermanos. Oremos por los caídos y oremos porque no caigamos, porque el mundo está agarrando terreno, porque la maldad avanzará. Pero aquí está la palabra que nos invita a tener firme paso en lo que dice el versículo 1 y 2 para vencer lo que dice el versículo 3, 4 y 5. Y realmente haya una concatenación. Oramos. Bendito Padre, Señor, ayúdanos, Señor, a nuestras flaquezas, a la costumbre, a la tradición del mundo. Ayúdanos, Señor, contra las acechanzas de Satanás, de las potestades, de los demonios, Señor. Que no quedemos ciegos, que no nos dejemos vencer, que no nos deslicemos, Señor, porque grave es que te dejemos. Sabemos, Señor, que tú nos ayudas, tú nos rescatas, nos ayudas a ser más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, que haya un verdadero amor por tu palabra, un deseo, un escudriñar, un meditar, un gozarnos en ella, Señor, cuando lo hacemos guiados por ti y con voluntad y con oración. Es de gozo leer tu palabra. Quita la pereza, la flojera, la indiferencia a tu palabra, Señor. Que tu pueblo, la iglesia de Bellavista, las familias se unan a, Señor, meditar en la palabra, en oración, porque el enemigo está trabajando duro, Señor, y ha entrado a las iglesias, como lo dice tu palabra, y muchos caerán, lo dice tu palabra. Y podemos verlo a veces alrededor de nuestras familias, Señor.
Ayúdalo, Señor, a levantarse y que nosotros seamos ese instrumento de ayuda. Lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.